Grupo Oreta Tizona Burgos tiene la misión este año de volver a conseguir ese estilo tan personal que le ha identificado estas temporadas y volver a competir en lo más alto con la llegada de Jordi Juste en un proyecto que tiene que amenazar con la parte de arriba. Muy buenas, Kiko. ¿Qué tal? Volvemos un poco de esa... Bueno, no parón, porque hemos ido haciendo cosas, pero también hemos tenido una semana complicada. Y volvemos con quizá el equipo que primero cerró plantilla de todos. Hemos intentado traer algún invitado para Tizona y al final, pues aquí estamos tú y yo mano a mano para hablar de un equipo que siempre nos ha gustado mucho, el proyecto, la identidad de Tizona. Y este año, pues quizá más aún si cabe con la llegada de Jordi Juste como entrenador. No, decía que sí, proyecto interesante, lo hemos visto un poquito en pretemporada ya y la verdad es que nos ha dejado buenas sensaciones. A mí por lo menos contra Estudiantes, Jaime, me gustó muchísimo el equipo. Es verdad que les ha costado sacar partidos porque no saben todavía lo que es ganar, por así decirlo, pretemporada, pero a mí lo que he visto del equipo me ha gustado mucho y les he visto un equipo sólido. Sí que era que, por ejemplo, hemos podido ver pequeñas muestras de jugadores que van a ser importantes. A mí, por ejemplo, Félix Tenis me ha gustado muchísimo. Sí. Creo que Rodrigo Seane ya hemos visto recuperar un poco esa tendencia del primer año que leímos con Diego Campo, que creo que va a ser necesario y muy importante para Tizona. Y bueno, pequeños destellos de los diferentes jugadores que han ido llegando. A mí de momento el equipo me gusta mucho y vamos a desgranarlo un poco porque encima tengo muchas cosas que contar respecto a ello. Em, Cosas que me llaman a mí la atención, yo creo que es quizá el año que tiene más alternativas por dentro, Tizona, ¿no? Jugadores que pueden ir del 3 al 5 prácticamente, tres pivots, contando a Sidek, Parrado, Seoane, etcétera, Gabriel Gil, Tote Alonso, que pueden jugar tanto al 3 como al 4. Y luego una rotación exterior que está bien de número de jugadores, pero también tiene bastantes incógnitas. Entonces, sí que es verdad que ahí para mí hay un cambio de tendencia, aunque sea mínimo, de lo que venía siendo Tizona en los últimos 2 años. Puede ser, sobre todo por el tema de apuesta nacional, ¿no? Más bien, bueno, no tanto, porque realmente Bueno, yo me selección. refiero un poco a lo que fichan por fuera. Es decir, Andy Eso es. Huelves es un jugador que no tiene experiencia en la categoría. Jufresa veremos cómo está físicamente. Marquis Jackson y Terins tampoco tienen experiencia en la liga y es su primera experiencia directamente en España. Y a Jose Alonso, que es un jugador mucho más enfocado en temas de vestuario y de hacer equipo que en los minutos en pista, que normalmente son bastante reducidos, aunque tenga impacto en los minutos que tiene. Sí, te haya entendido yo mal. La verdad es que a mí también me sorprendió un poco la competición exterior. Es verdad que Yario Fresa, para Tizona, opinión, me parece una certeza más, porque creo que el primer año Sí, que estuvo fue espectacular. Y a mí el tema de Andy Huelves me parece que sigue un poco la hoja de ruta con la formación que hace sí. Tizona con los jugadores jóvenes. Me parece que es un chico que va a encajar perfectamente. Veremos también eh, un poco cómo se desarrolla, porque también es un año para el desarrollo y eso también va a marcar un poco su ejercicio. A mí el que me gusta, Jaime, es Félix Terins. O sea, lo Sí, que le he sí, visto, tiene muy buena pinta, ¿eh? lo que le he visto en pretemporada me ha parecido un jugador fascinante, con mucho ritmo, que encima es capaz de ir al trasbote, que es capaz de atacar en cualquier tipo de situación y registro. Me parece un jugador ofensivamente muy completo y creo que va a darle un salto a este Tizona. Sí que es verdad que, bueno, el tema de Jose Alonso creo que es una renovación que va a ir un poco más tirada, pues a hacer rotaciones por Eso fuera es. que puedan garantizar un poco de planta en pista, que con otro jugador ofensivo al lado. Creo que va destinado a lo que te has dicho, ¿no? A hacer vestuario, a seguir creciendo y encima con un de Juste que yo creo que le puede formar también, pues, dentro de ese rol. No sé, Jaime, del juego exterior a ti, ¿cuál es el que más te llama la atención? A mí, yo tengo claro que es Andy Wolves, he dicho mucho Feliz Days, pero a mí Andy Wolves es el Sí. que más me llama la atención. Creo que tiene las condiciones para ser un jugador que vaya a romperla en la liga. No romperla tanto como impacto inmediato, pero creo que a lo largo de la temporada vamos a ver un jugador totalmente desequilibrante y encima sobre todo porque el salto que ha dado, ¿no? Obviamente no le podemos pedir rendimiento inmediato, pese a que en temporada ha dejado muy buenas sensaciones porque viene de jugar Sí, en tercera centro. fe. A ver, bueno, yo creo que bueno, lo mejor de Tizona en este juego exterior es que prácticamente las combinaciones son infinitas. O sea, no me sorprendería que jugaran juntos Marquis Jackson, que es el teórico combo más enfocado al 2 con Gerard Jufresa, sin ninguno de los tres bases, Terins con Huelves, porque Terins yo creo que va a hacer mucha labor también sin balón, en defensa, en juego vertical, sin balón, o sea, de cortes a canasta, etcétera. Y yo creo que tiene muchas variantes. El factor Andy Huelves a mí me parece un jugador súper preparado para la liga y creo que es una oportunidad, ¿no?
bastante única de disfrutar de un jugador de estas características, viendo cuál es el panorama mundial con los jugadores jóvenes, que es la tendencia a Sí. marchar a los Estados Unidos. Entonces, pues es una cosa muy atípica, un jugador que se ha salido en tercera FEB, que va a saltar 2 categorías de golpe y que por lo que hemos visto, tanto por confección de plantilla como por las sensaciones de pretemporada, va a ser importante en la rotación, va a tener minutos, va a tener balón, va a mandar, va a tener tiros y yo creo que está preparado para ello. Entonces creo que es un poco donde van a ir todas las miradas en el juego exterior de Tizona, porque Jufresa, si está bien físicamente, yo creo que es cuando disipa toda duda, ¿no? Una vez Sí. esté recuperado de lesión, del nivel no dudamos. Vamos a ver Marquis Jackson, porque yo creo que es un poco esa referencia más de anotación respecto a los otros perfiles que tiene, y luego Terins un poco todoterreno para hacer muchas cosas por fuera. Y a mí la verdad que me gusta mucho. Y Mm. siguiendo el análisis de plantilla completamente, si pasamos a lo que serían los 3-4, también sigue mucho la línea de lo que ha sido Tizona, ¿no? Jugadores que pueden jugar también todos con todos, es decir, no sorprendería de ver a Totti Alonso con Seoane como con Parrado con Gabriel Gil en esas combinaciones de quintetos. Creo que tiene mucho sentido todo lo que puede plantear Tizona. En prácticamente cualquier quinteto tendría sentido en esta plantilla. Y bueno, son jugadores para dar mucha calidad en la defensa, para poder tener muchas alternativas atrás, de defender muchas posiciones diferentes, y luego en ataque para abrir la pista, para jugar sin balón y para jugar incluso de espaldas, donde Parrado es un especialista, pero yo creo que poco a poco nos podemos ir encontrando pues a los Totti Alonso, Gabriel Gil, etcétera, pidiendo balón. A mí una cosa que me llama mucha atención, Jaime, para esta temporada es, más allá de ahora entrar en Rodrigo Seoane, porque me parece una de las claves, es Totti Alonso. Porque Sí, es un y jugador, ganas. sí, sobre todo porque es un jugador que con Tizona, pues todavía no hemos visto su mejor versión, por X o por Y, por lesiones, por el tema de la cesión. Donde mejor ha rendido los últimos años fue en el Cartagena de Jordi Yuste, precisamente. Y creo que es un jugador que con Jordi Yuste puede volar. Sí, Creo que tiene condiciones para ello, es un jugador todavía muy joven, tiene planta, es un perfil además de del perfil de 3-4 que tiene Tizona, de jugadores altos, grandes, que puedan abrir el campo, que puedan hacer muchas cosas. Tote Alonso creo que es un jugador que puede abrir el campo perfectamente y sí, luego encaja mucho con lo que está haciendo Rodrigo Seoane, que es un jugador que no ya sabemos que destaca muchísimo por defensa y por su buen tiro y por su trabajo sí. en pista. Y Creo ayuda en el rebote. Es que yo creo que va todo en una línea súper coherente. que eso es. Entonces, hay gente a la que le ha decepcionado un poco el mercado de Tizona, A mí pero me ha volvemos gustado. un poco a lo que hemos dicho con otros equipos. Es que ha fichado acorde a lo que querían fichar. Luego puedes esperar nombres de más o de menos renombre, pero han fichado lo que querían. Y Jordi Juste ya demostró el año pasado que si tiene los perfiles que quiere para poder jugar, es que va a sacar jugo de ello. Es que hay que ser realistas también con el mercado es el que es. Y Tizona me parece que lo ha sacado con notas, a cerrar plantilla tan Sí, pronto, sí, con buenas estoy de piezas, acuerdo. porque al final renovas a Seoane, bueno, perdón, te mantienes a Seoane, mantienes a Parrado, mantienes a Ramón Milá, a Jose Alonso, que es muy importante dentro de lo que es la unión del equipo. Y luego fichas Andy Huelves, que sigue un poco tu línea de Jordi Rodríguez, Mario Superi en cuanto a formación, no en cuanto a perfiles, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, Gabriel Gil, que es una apuesta segura porque el año pasado con Jordi Juste fue uno de los jugadores que más vertebraban el equipo. Ujú. Y luego hace muchas apuestas. Jan Sidek, que me parece un jugador que va a rendir de manera inmediata, me parece un jugadorazo. Gerard Jufresa, que creo que sin lesiones no hay dudas de que es un jugador a nivel ofensivo que con Sí, Jordi que te Juste va a eleva estar mucho. una barbaridad. Y Sí, encima sí. le puedes meter en cualquier quinteto en situación pequeña o grande que te va a rendir. Creo que es un jugador global. Y luego con Arnau Parrado, que es otra de las jugadores que siguen de la temporada pasada. Yo creo que en Arnau Parrado tienes una estrella. O sea, hay que decirlo hay que con decirlo, las palabras que son. Es que el último Arnau Parrado que vimos a nivel regular, con minutos y con un buen estado físico en primera FEB, era un jugador al alcance de pocos. Es que hace muchas cosas. Es que pide el balón al poste y genera desde ahí. Es que mete de fuera, defiende, coge totalmente. rebotes, corre la pista. Eso Yo es. creo que tiene impacto en ambos lados de la cancha. Y yo creo que ya en pretemporada y los minutos que le vimos el año pasado, que fueron un poco a cuentagotas, se ha demostrado que Arnau Parrado puede ser el mejor jugador de este equipo sin ningún problema. Y luego, a raíz un poco de lo que decías, que podemos pararnos también y enlazarlo, creo que Tizona ha tenido suerte para este año 3 en la categoría, por así decirlo, con que Rodrigo Seoane el año pasado no estuvo bien, porque era un jugador
que también daba la sensación de que podía dar ese salto a Liga Andesa por las cosas que hace, por la capacidad de abrir la pista, porque se atreve a jugar con bote prácticamente bloqueo directo, a atacar de fuera adentro, Pues, dejando el balón, porque carga bien el rebote, porque ayuda muy bien a defender pequeños, a defender grandes. No es parrado, no, o sea, no es parrado en defensa, pero creo que es un jugador muy útil y muy eficiente. Y ese bajoncillo que pegó junto al resto del equipo, que fue un poco la línea del año pasado de Tizona, yo creo que le ha permitido mantenerlo en el equipo y tener un jugador que encaja perfecto con la idea de Jordi Juste y que yo creo que este año podemos ver su mejor versión. a mí, y por poner una duda, que al final es Ramón Vilá. No en cuanto a duda, pero sí en cuanto al paso adelante que tiene que dar. Creo que estamos de acuerdo en Sí, que es un jugador que tiene condiciones para destacar. Creo que con Tizona Super Año fue bastante sólido. El año pasado me dejó un poco más frío. Y sí, creo que este año es el momento, por entrenador, por contexto y porque ya Tizona está en otro ambiente, creo que este año mucho más aireado, eh, para dar ese liderazgo dentro de la pintura. Porque encima, en la rotación, más allá de que también puedas tener diferentes alternativas por dentro, tienes a Javonte Brown, que es un que, melón. que es un melón por abrir y que, bueno, que es menos certeza que tú. Es verdad que es una apuesta, es Sí, muy joven, porque 22 años, acaba de llegar, por mucho que encaje con el estilo de porque encaja mucho, es un jugador que va a correr la pista y va a lanzar al sí. equipo en el ritmo. Creo que Ramón Milá tiene también una buena rotación con la que pueda competir con garantías. Es decir, pues mira, tal vez no sean diferentes porque son complementarios, pero tiene el objetivo, yo creo que la misión, no la obligación, porque obviamente en esto baloncesto y luego hay muchas situaciones, pero tiene la misión de dar ese paso adelante a la pintura y decir, oye, pues mira, puede ser un jugador importante para Jordi Juste, pese a que hay una rotación que encaje mucho más con lo que él busca, ¿no? Al final, bueno, Sí. esto sí. Yo estoy un poco en ese barco. Es decir, desde que Ramón Vila estuvo en Liga Andesa, cuando llegó a Tizona en su primer año, yo esperaba muchísimo de Ramón Vila a nivel Sí. de ser un jugador muy determinante en la liga. Sí, es verdad que fue un jugador solvente, Mm. pero no fue determinante en ningún momento. Y este segundo año, directamente Abdutian pasó a ser el pivot referencia y a ser el jugador más importante por dentro. Incluso yo creo que Tidjane Keita, los minutos que estuvo, también fue más importante en la rotación para Salva Camps. Eso. Entonces, este año se van los dos, Abdutian va a Coruña y Keita vuelve a Francia. Y Javonte Brown, en principio, parte por detrás en la rotación y es un jugador que en la pretemporada se le ha visto verde. Es la realidad, que es un jugador muy joven, que va a tener impacto en cosas contadas, que es en intimidación, en llegar a las ayudas, etcétera, pero tácticamente se le ve verde, vamos a ver qué puede aportar en ataque, y yo creo que los primeros meses van a ser de adaptación, igual que Jan Sirek, que es un jugador que yo también creo que va a tener una adaptación algo lenta en lo que es el estilo o el ritmo de Tizona, porque es un jugador que le hemos visto mucho al 4, Sí, que es un 4 más bien lentote y que al 5 no es muy alto. Entonces, creo que es un recurso muy útil, pero que también va a tener un proceso de adaptación. Y ahí es donde entra la figura de Ramón Vilá, que es un jugador que conoce perfectamente la categoría, que tiene condiciones no solo para ayudar a sus compañeros en los bloqueos, en cargar el rebote, y en ser un jugador que facilite, sino que yo creo que tiene que ser un jugador pues, que aproveche muchos puntos de segunda oportunidad, que empiece a meter puntos en continuaciones y que se vaya pues mucho más a los 8 9 10 tantos por partido que a los 5 que promedió el año pasado y 2,6 rebotes. eso Entonces, es. creo que ahí va a estar también un poco el techo de Tizona, porque las dudas principales vienen en la posición de 5 por cómo ha fichado, que puede tener un techo muy alto, pero el suelo es más bajo que otros años. Y la figura de Ramón Vilá va a ser muy importante en ver dónde empieza Tizona en la liga. Efectivamente. Sí, yo estoy un poco en ese barco también. Creo que más allá de los melones que haya por dentro y también, bueno, también está el caso de Cide que te has comentado, eh, creo que casa un poco con lo que hemos dicho de que con ese paso adelante Ramón Vilá, pues bueno, te garantizas un poco el tener rendimiento inmediato por si acaso los melones tardan un poco en abrirse. Al final, pues bueno, tienes esa ventaja también de la que saca rendimiento y que bueno, es un valor añadido. Más cosas que podemos comentar, pues un poco que yo creo que todo el mundo lo espera y no lo hemos comentado de forma muy detenida, la figura de Jordi Juste en Tizona. Sí, sí. Un entrenador
que mucha gente dice que es muy opuesto a lo que quería Tizona con Diego Campo y con Salva Camps. Nosotros no estamos de acuerdo. Sí que es verdad que tiene sus diferencias, pero era un fichaje con muchísimo sentido para lo que es la identidad de Tizona y parecía, ¿no? Como decía, bueno, como nos decía Jordi de cara a la guía, que ya lo veréis cuando la publiquemos, que todo el mundo pensaba que estaban destinados a encontrarse y que así sucedió. A mí es que, con todos los matices que eso conlleva, por supuesto que los hay, obviamente lo hay. Creo que si tú pensabas en frío, tras la salida de Saba Camps, ¿quién podía llegar a Tizona? Vamos, creo que ninguno se esperaba otro escenario que no fuese Jordi Juste. No por nada, sino que al final también creo que es un entrenador que desde que estuvo en Cartagena ha apostado siempre por un baloncesto muy orientado a lo que busca Tizona, que es un baloncesto con ritmo, con solidez defensiva, fresco. Entonces creo que ese aire lo va a dar en Burgos, sin duda. O sea, yo creo que no por descontado. El tema es que, Sí. bueno, Yo, bueno, por hacer el apunte, yo creo que Jordi Juste lo que seguro le va a permitir a Tizona es conseguir ese puntito de defensa que faltó el año pasado, intentando mantener un ritmo alto. eso es, eso es. Eso es un poco los tiros. Y sobre todo, Jaime, que el año pasado, y esto es verdad, y realmente fue una de las preocupaciones de Tizona el año pasado. Tizona fue un equipo muy vulnerable en defensa. Muy vulnerable, sí, sí. Se dejó en la temporada prácticamente de la defensa y yo creo que con Jordi Juste eso es absolutamente difícil que pase. Es Porque que, bueno, Tizona fue durante muy buena parte de la temporada, no sé cómo terminó el final, puedo buscar el dato ahora, fue durante mucha parte de la temporada, si no el primero, el segundo en puntos anotados por partido. Y estaba séptimo, octavo en la clasificación y dejándose muchísimas derrotas. Entonces, es un poco por donde vamos. Es un equipo que sí que tenía claro cómo quería jugar, pero eso no le valía para ganar partidos. no, totalmente. Y además, y esto creo que tengo como hemos comentado, no sé si fuera en Mira, alguna Tizona parte. terminó la temporada del año pasado como segundo en anotación por partido, solo detrás de San Pablo Burgos. 87,9 puntos anotados. Y terminó la temporada con 8 derrotas consecutivas y en novena posición. A mí, creo que a mí Tizona iba a ser un equipo que en ataque me gustaba muchísimo. Creo que tuvo partido de temporada que se veía el Tizona en el que más queríamos llegar a ello. Me acuerdo el partido contra Fuenlabrada, por ejemplo, que fue una auténtica exhibición, con todo el contexto que tenía también Fuenlabrada en ese momento de bajas y tal. Pero creo que fue el momento más pleno de Tizona, que duró eso y ya. Creo que no fue un equipo que no encontró en ningún momento la regularidad, ni encontrarse, ni sensaciones que necesitara para ganar. Y estuvo gran parte de la defensa. Fue un equipo altamente vulnerable en defensa. Y obviamente extrañaba, porque el Tizona Campo y yo creo que el Tizona de Juste van a ser muy sólidos en defensa. Es verdad que el Tizona en la pretemporada pues se le ha visto ir un poco a marcadores en contra un poco abultados, que, bueno, es la temporada. Que Yo creo que bueno, de todas formas, es un poco lo contrario a lo que pasó en Cartagena el año pasado. Es eso decir, es, los eso es. primeros partidos de Cartagena fueron a muy pocos puntos. Y luego poco a poco ellos pudieron ir elevando las posiciones y los puntos que querían meter, Efectivamente, pero se creció desde la defensa. eso es. Y luego, que hay una cosa que se ha olvidado, es que al final le estamos pidiendo a Tizona ser como Diego Campo el primer año, que fue algo altamente difícil, que era Sí, un poco utópico. sí, una base muy bien construida, un equipo que venía desde LEP Plata haciendo las cosas muy bien. Un poco también en línea con lo que hizo Cartagena el año pasado. Sí. Entonces, bueno, creo que Jordi Juste es capaz de, tras lo de Ocampo, el año pasado Jabacans que no salió bien por, bueno, pues un poco por diferentes circunstancias, creo que Jordi Juste es el ideal para que esto se pueda, bueno, para que la Sí. gente de Tizona se vea más representada, vamos a decirlo, no vamos a decir con esto que Tizona está obligado a ascender, por supuesto, pero oye, pues un equipo que puede asentarse en playoff, que pueda estar con más tranquilidad, más, ¿no? Pues creo que este año con Jordi Sí, Juste sí se puede y llegar a hacer. Un equipo, por así decirlo, mucho más sólido. Y creo que Jordi eso Juste es es. la persona adecuada. Y ya está, yo No, y creo que que también hay que partir de la base de que el Tizona de Diego Campo, aparte de que es un escenario que rindió quizá por encima de sus posibilidades, tenía un equipazo. O sea, tenía un equipo a nivel plantilla por encima del año pasado y por encima del de este. a mí Los me Vilas decepcionó Cuevas, bastante. Cayo Pacheco, Mario Sensuperi.
Ujú. a eso no puede aspirar este Tizona. Entonces, si los melones que tiene por abrir o si las apuestas rinden en su máximo esplendor, como puede ser pues, un Andy Welves que desde el día uno se haga líder de la ofensiva de este equipo, tenga mucho balón, tenga personalidad y no le pese el salto a la categoría, pues a lo mejor podemos empezar a exigir un poquito más. O si Javonte Brown desde el primer día no sufre tácticamente y tiene un impacto en defensa tremendo como para limitar los tiros y luego poder correr el contraataque, cargar rebote ofensivo, etcétera. Es que todo va a depender un poco de cómo salgan esos jugadores que no sabemos cómo pueden rendir. Yo Andy Wells no tengo muchas dudas, pero tampoco sé si tiene que ser llamado a liderar un poco, ¿sabes? Decirlo. En cuanto a quién tiene que liderar en este Tizona realmente, pues yo creo que un poco los Segane, los Parrado, Parrado, Ramón Vilá, sí, incluso Liu sí, Presas, te diría, que es un chico que ya conoce la casa, que ya conoce a Santizona, sabe lo que es, sabe dónde quiere ir desde que llegó. sí, sí. Y creo que, bueno, eso por descontar que va a ser un poco los líderes. En cuanto a Andy Wells, Jaime, por decir, creo que para mí, vamos, creo que va a ser un caso parecido al de Mario Sansuperi en cuanto salgamos a las distancias, porque creo que vamos a ver jugador sólido en la liga. Sí, sí, sí. Creo que tiene unas condiciones para brillar con Sí, Jordi. O sí. sea, lo hemos comentado, pero por resumir, o sea, creo que tiene unas patas, por así decirlo, hablando a pronto, que a nivel primera FEP son diferenciales. Sí, Con todo el juego que se le puede sacar en defensa en un equipo mayor de Juste, para mí parece un fichaje muy bien tirado sí, y, sí. y creo que tiene todo el sentido del mundo. No Es tengo que, gran... bueno, luego sí que es verdad que estas comparaciones la gente se te puede echar encima y, bueno, es complicado también comparar jugadores, sobre todo así de jóvenes, pero es que a mí no me parece tan distinto, sí que es verdad que luego Sansuperi se ha desarrollado en un jugador más combo, pero no me Sí. parece tan distinto a Sansuperi cuando llegó a Tizona, a nivel físico, a nivel Sí, sí. descaro y a lo que puede ofrecer de A nivel primera. pasos que va a dar, ¿no? Y dónde quiere llegar, eso está por descontado. Entonces, bueno, yo creo que... Por cerrar un poco el vídeo, a nivel resultados, ¿qué podemos esperar de este Tizón? ¿A dónde lo ves tú? Ya hemos dicho alguna vez, ¿no? Que nosotros vemos un poco lo que es la competición, casi como la ve todo el mundo, que es con 4 equipos con objetivo de ascenso, por así decirlo, y luego una segunda línea en la que no sé si tú metes a Tizona ahí en ese grupo que incluye a Guipúzcoa, Alicante, si los ves un poco por detrás, si el objetivo es playoff, si el objetivo es Final Four, no sé cómo lo ves tú. Pues buena pregunta. Yo a Tizona creo que el objetivo Final Four no debe ser. Para mí Ojalá, pero no parece debe ser. exagerado. Para mí playoff. Para mí playoff Sí, 100%. Pero para mí el objetivo de esa Tizona debe ser encontrarse en la versión de Tizona más reconocible. Creo que no va a ser una mala temporada, pues si Tizona se queda fuera del playoff, pues bueno, pues puede ser un poco, por así decirlo mal y pronto, una faena, pero es que realmente Tizona tiene un arma de doble filo este año, no sé si me lo compras, que es el ascenso de San Pablo. Es decir, hay mucha gente que es abonado a los dos clubes, que va a los dos partidos, nos lo han dicho. El ascenso de San Pablo a nivel foco en la categoría y foco de los aficionados y del resto de España en lo que es el baloncesto en Burgos, a Tizona le condiciona. Entonces, si San Pablo le va bien en Liga Andesa y Tizona no está arriba en Primera FEP, creo que puede cambiar un poco el futuro a corto plazo del club. sí, es una buena reflexión, sobre todo porque Tizona cuando estaban ambos equipos de Burgos en la categoría, al final competían entre ellos. Eso Tampoco es. también un poco la fiesta baloncesto en Burgos. Ahora con el San Pablo en ACB, eh, creo que por un lado Tizona se llena un poco de la presión, ¿no? De ese foco. Creo que al final Tizona es un equipo que tiene un historial en LEP tiene un bagaje espectacular, es un equipo que ha subido en varias ocasiones y no puede materializarse. ¿Qué pasa? Que desde entonces el nivel de equipos que están para contar en esa plaza ha subido, con lo cual Tizona, pues obviamente tiene que contar a un colchón más bajo. Yo le presupondría un playoff, 100%. Entonces, que no va a ser fácil, por supuesto, porque mira, si hacemos las cuentas, pues tienes Estudiantes, Obradoiro, Coruña, Palencia,
Guipúzcoa, que por lo que contamos, Alicante, que también le pones como que tenga que estar ahí. Entonces, es lógico que Tizona, por mucho que le tengamos que pedir playoff, luego no es fácil, porque siempre hay unos equipos que la certifican, pero otros que Sí. se quedan pues, en noveno y octavo puesto, que les cuesta un poco más, que hay un par que se descuelga, hay un equipo que al final no llega. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que, bueno, podemos ver sin problemas a Tizona en playoff, pero que hay un escenario en el que a lo mejor no pasa, pues bueno, yo no lo tiraría como fracaso tampoco porque la liga está como está. Ahora bien, que Tizona alcanza final Bueno, yo también pienso que la liga este año, permitirme el comentario, ese segundo escalón ya se vio el año pasado, está por debajo de los grandes candidatos. Y sí, yo creo que Zona, a nivel presupuestario y a nivel plantilla, está en, en una posición relativamente cómoda como para no deber sufrir por entrar en playoff, que ya pasó el año pasado, que haciendo una mala temporada se metió en playoff sin mayor problema, y pues no exigirse estar arriba del todo porque hay otros 4 equipos por encima. Entonces es un poco eso lo que es. para mí le Es pasa un a poco. Guipúzcoa. O sea, creo que Sí, tiene que exigirse playoff, que menos sería una temporada que relativamente se podría tildar de fracaso, y que más, exigirse más también es un poco excederse de optimismo. pero te voy a decir una cosa. El año pasado Jordi Juste alcanza playoff con Cartagena de manera un poco inesperada, un poco la revelación de la temporada. Jordi Juste ya sabe que es jugar playoff en primera. Coge una plantilla a priori mejor que ese Cartagena. Superior, sí. Eh, Al final Cartagena era inferior a ese Tizona. Vamos, yo creo y cuento con que la temporada de Tizona va a ser buenísima. Buenísima en cuanto a que va a ser una temporada disfrutable, un equipo muy bonito de ver, muy difícil de ganar el plantío. ¿Qué pasa? Que tienes a Guipúzcoa, Alicante, que son equipos que el año pasado, pese a tener que contar con playoff, Guipúzcoa así fue y Alicante se descolgó, que es el que dijimos, el que se descolgó. Sí, eso es. Eh, y la diferencia que hay entre el primer escalón y el segundo. Entonces ahí entra un poco Tizona, que está un poco rozando el primero por cómo juega. Deportivamente es un equipo que siempre está rozando con el primer escalón porque siempre les batalla. Con esto quiero decir que pueda una situación en la que Tizona se caiga en las últimas jornadas del playoff y haya un ostras de decepción de temporada de Tizona, pero es que esto va a pasar con Alicante o con A Guipúzcoa. alguien le puede pasar, Eso eso es. es. Va a ser medir la temporada en base a eso. Este año puede ser un poco peligroso. Ujú. Yo, si le tengo que dar un pronóstico en mojarme, cuento con que Tizona esté en playoff, 100%. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, si luego a lo mejor hacemos un vídeo y por coherencia hemos metido a Alicante y Guipúzcoa a en playoff y luego metemos una relación dentro y se nos escapa, pues bueno, pero es que al final esto te lo va a decir la temporada. Y a mí la pretemporada de Tizona, pese a perder partidos, me parece bastante buena. Salvo algunas cosas que yo Ujú. creo que hay cosas que Sí. mejorar, pero creo que Tizona tiene muy claro las cosas de cara a lo que va a ser su temporada a liga regular completa y un posible playoff que, bueno, que luego hay que llegar. Ujú. Pues hasta aquí nuestro análisis de Tizona. Esperemos que os haya gustado. Dejadnos también en comentarios qué esperáis de la plantilla, cómo valoráis el mercado de este Tizona, qué esperáis de Jordi Juste, qué esperáis de resultados en este equipo que echará a rodar dentro de poco, igual que todos en la primera FEB. Como sabéis, pues seguimos un poco trabajando en esto. Esta semana vamos a publicar bastantes vídeos que teníamos pendientes y teníamos que cuadrar con los colaboradores que queremos traer, así que estad muy atentos que se viene mucho contenido. Kiko, muchas gracias por estar al otro Siempre. lado. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.